Señor les bendiga. Les invito a, por favor, que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, y vamos a ver los versos 18 al 25. Mateo, capítulo 1, versos 18 al 25. Abra ahí su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Padre, en esta mañana una vez más venimos ante tu bendita presencia. Padre, rogando que en esta hora el Espíritu Santo sea el que abra nuestras mentes y nuestros corazones, nos ilumine y nos permita entender el mensaje de tu palabra. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo, y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos, hermanos. Hoy vamos a hablar sobre el nacimiento de un rey. A lo largo y ancho del mundo se celebra la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Y Mateo nos describe precisamente este maravilloso evento que es trascendental para la historia. Nos describe el nacimiento del rey. Sin embargo, a pesar de que él provenía del linaje real, no tuvo un nacimiento real. En lugar de nacer en un pesebre y estar en una cuna lujosa, este niño nació en un simple pesebre. En lugar de ser admirado por ilustres súbditos reales de abolengo, las únicas personas que acompañaron a este niño fueron unos simples pastores, y estaba en un lugar rodeado de animales domésticos. Él nunca se sentó en un trono, nunca portó un cetro, nunca portó en su cabeza una corona de oro adornada de diademas preciosas. Sin embargo, él fue un rey, es un rey, y no cualquier rey, sino que la Biblia nos demuestra y nos enseña que él es rey de reyes y señor de señores. Su nacimiento fue tan trascendental que marcó la historia de la humanidad. Y en este pasaje, Mateo, el apóstol, da 5 enseñanzas sobre el nacimiento del rey. 5 enseñanzas sobre el nacimiento del rey. ¿Cuáles son estas enseñanzas? Bueno, hoy vamos a ver la concepción en el verso 18, la confusión que causó esa concepción en el verso 19, una calificación en el verso 20 y 21,
la conexión en los versos 22 y 23 y finalmente la consumación, versos 24 y 25. Fíjense, vamos a ver la concepción en el verso 18. Mateo dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. ¿Sabe? La palabra traducida aquí, nacimiento, es la traducción del sustantivo griego Génesis, que proviene de la misma raíz griega que genealogía en el verso 1. ¿Ok? O sea, lo que Mateo va a darnos aquí es el origen de Jesucristo. ¿Ok? El origen de Jesucristo. Mateo afirma en el verso 16 que María era la madre de Jesús, pero nunca dice que José es su padre. ¿Ok? Usted puede ver eso en el verso 16, donde la Escritura dice, Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mateo atribuye a María al niño, sin embargo nunca menciona a José como padre del niño. ¿Por qué? Porque el propósito de Mateo obviamente es dejar muy claro que el nacimiento de este niño, el nacimiento de este rey, fue algo diferente al nacimiento de cualquier otro niño, no solamente judío, sino cualquier otro niño que haya nacido en la historia de la humanidad. Mateo describe en este pasaje el origen divino de Jesús. En los versos 1 al 17, él describió la genealogía humana de Jesús. ¿Ok? Ahora, en este pasaje, él describe el origen divino de Jesús. Mateo nos narra lo que es una doctrina fundamental del cristianismo histórico, la concepción virginal de Jesús. Y lo hace desde la perspectiva de José, quien fue el tutor legal de nuestro bendito Señor Jesucristo. Fíjense que él continúa diciendo, estando su madre María comprometida para casarse con José. Estando su madre María comprometida para casarse con José. Ahora, obviamente, necesitamos conocer las costumbres culturales de los judíos para poder entender estos versos. El doctor William Barclay explica que el procedimiento matrimonial judío normal en aquellos tiempos tenía tres pasos. En primer lugar, se hacía un arreglo de matrimonio entre las familias. Usualmente estos arreglos lo hacían los padres y lo hacían prácticamente cuando los niños nacían. En otras palabras, los padres de ambas familias se reunían y arreglaban el matrimonio, casi siendo niños las personas que iban a ser comprometidas, ¿verdad? En ocasiones se usaban también casamenteros profesionales, que eran los que establecían este arreglo matrimonial. Ahora, el segundo paso era el compromiso matrimonial. Y obviamente, quizás algunos de nosotros, los que tenemos un poco más de años, hemos oído hablar de un compromiso, ¿verdad? Porque ya los jóvenes de ahora no tienen compromiso. Los jóvenes de ahora ya se enamoran y se van a vivir juntos. O sea, pasan de una etapa a la última sin brincar los pasos, ¿cierto? En aquel tiempo se hacía un compromiso matrimonial. Sin embargo, el compromiso no era como el compromiso que nosotros estamos acostumbrados. ¿Ok? La palabra hebrea para compromiso es kiddushim y significa santificación o separación. Santificación o separación. Es decir, se apartaba y separaba a una mujer en particular para un hombre en particular. ¿Ok? Se consagraba a esa persona y se santificaba para la otra persona.
en este punto, el compromiso que había sido contraído en el arreglo que habían hecho los padres cuando eran niños, si la novia no estaba dispuesta a seguir adelante, podía romperse. ¿Ok? O sea, en ese punto la novia puede decir, ¿sabes qué? Yo no me quiero casar con esta persona, y ahí podía romperse ese arreglo matrimonial que se había hecho antiguamente, ¿verdad? Sin embargo, si la novia no rompía y se establecía el compromiso ya era absolutamente vinculante. En otras palabras, el compromiso ya era algo legal y solamente podía disolverse mediante la muerte de uno de los dos o mediante el divorcio. ¿Por qué? Porque se establecía un contrato legal. Un contrato legal. Y ese contrato legal se sellaba mediante el pago del mohar, que era la dote de la novia. ¿Ok? La dote era pagada por el novio al padre de la novia o a la familia de la novia. ¿Sabe? Ahora, ese compromiso duraba un año. Un año. Desde el momento que se hacía formal y se establecía el contrato legal, la pareja tenía un año, durante el cual ya era conocida como marido y mujer. ¿Ok? Fíjense que el verso 19 dice, estando José, su marido. ¿Lo ve ahí? O sea, se menciona como que ella y él estaban, ¿qué cosa? Casados, ¿cierto? Estaban casados. Ahora, fíjense, durante ese periodo de tiempo, durante ese año, a pesar de que ya estaban legalmente casados, la pareja no podía tener relaciones sexuales, sino que cada uno de los miembros de la pareja vivía en su hogar con sus padres. Vivían por separado, ¿ok? Y era un periodo de espera que demostraba la pureza de la novia. Porque usualmente una mujer sale embarazada y el embarazo dura ¿cuánto? 9 meses, ¿ok? 9 meses. Entonces, ese periodo demostraba que esa mujer no había tenido relaciones con nadie y que no estaba embarazada. ¿Comprende el punto? Ahora, si se descubría que la novia estaba embarazada durante ese tiempo, el matrimonio podría ser anulado. El matrimonio que ya se había establecido podía ser anulado. ¿Ok? De lo contrario, si la novia no estaba embarazada, la pareja se casaba y comenzaban a vivir juntos una relación de pareja normal. La tercera etapa de la relación era la ceremonia nupcial, la jupa, ¿verdad? Que tenía lugar al final del año de compromiso y, bueno, el matrimonio siempre lo organizaban los padres del novio, ¿verdad? Ahora, necesitábamos entender esas costumbres culturales para poder entender lo que significan estos versos. En el momento en que ocurren estos eventos que Mateo narra aquí, José y María estaban comprometidos para casarse. O sea, legalmente ya ellos estaban casados, pero todavía estaban viviendo cada uno con sus padres. Por tanto, no tenían ningún tipo de relación carnal, física, sexual. ¿Ok? Y la concepción de Jesús ocurrió, fíjense lo que dice Mateo, que él aclara específicamente, antes de que se llevara a cabo el matrimonio. ¿Lo ve ahí? ¿Qué significa eso? Ocurrió en ese periodo precisamente antes de que la pareja empezara a vivir juntos. ¿Ok? Antes de que se juntaran. María estaba comprometida y embarazada. Comprometida y embarazada. Y José sabía que ese niño no era suyo. Ahora, yo quiero, por un momento, póngase en el lugar de José, ¿verdad? ¿Qué pensaría él?
obviamente José pensaría lo mismo que piensa cualquier hombre en esa circunstancia, que María había sido infiel y que había tenido relaciones con otro hombre, que lo había engañado, ¿ok? Por tanto, según la ley civil judía, José tenía el derecho a divorciarse de ella. Tenía derecho a divorciarse de ella. ¿Ok? Y eso lo vemos en el verso 19. Se dice que él estaba incluso pensando en divorciarse. Dice el verso 19, entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. O sea, en el contexto está diciendo que él estaba planeando hacer un divorcio. Bien. Ahora, déjeme decirle, en el Antiguo Testamento, la ley definía que la condena o la pena por esta falta era la muerte por lapidación. Si usted ve, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 22, versos 23 y 24, dice la Escritura, dice, si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces ustedes llevarán a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearán hasta la muerte. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Ok? O sea, en el Antiguo Testamento la ley mandaba a que si una persona era infiel, era apedreada hasta la muerte. ¿Ok? Ahora, yo quiero que usted entienda, el punto de Mateo aquí, y lo que él quiere enfatizar, es que el nacimiento de Jesús fue un nacimiento extraordinario. ¿Verdad? Todos nosotros sabemos cómo ocurrió nuestra concepción y nuestro nacimiento. Fue ordinario. Sin embargo, la concepción de Jesús fue extraordinaria. Jesús fue concebido virginalmente. ¿Qué significa? No hubo una relación sexual, no hubo una unión carnal entre un hombre y una mujer. Y la concepción virginal de Jesús es una doctrina fundamental del cristianismo histórico. Y esto es importante que usted lo entienda porque tristemente hoy muchos liberales niegan la concepción virginal de Cristo. Pero si Cristo no fue concebido de manera virginal, entonces el cristianismo es todo un engaño. ¿Ok? Fíjense, y esto es lo importante de tener 4 relatos autorizados, 4 relatos inspirados del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando el ángel le anunció a María que ella había sido la elegida para ser la madre del rey Mesías, María hizo la pregunta obvia que toda mujer haría, ¿verdad? Usted puede ver esa pregunta en Lucas 1, 34 al 35. Lucas 1, 34 al 35. Dice la Escritura, entonces María dijo al ángel, el ángel que le había anunciado que ella iba a ser la madre del Mesías, del Salvador, del Rey. Entonces María dijo al ángel, fíjense, una pregunta, signo de interrogación, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? Ahí está la pregunta. O sea, María está diciendo, bueno, ¿y cómo voy a salir embarazada si yo no tengo relaciones todavía con ningún hombre? ¿Ok? Verso 35. Respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Note lo que dice a continuación. Por lo tanto, por eso lo santo que nacerá, fíjense, por eso lo santo que nacerá será llamado, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Y note que el término hijo de Dios ahí está con H mayúscula. Y cuando se pone con H mayúscula se refiere a Jesucristo, el Hijo eterno del eterno Padre. Porque usted y yo somos hijos de Dios con minúscula, o sea, por adopción. Pero Cristo es hijo de Dios porque comparte su misma esencia, su misma naturaleza. Es Dios, el Dios eterno. ¿Entiende eso?
y está diciendo que la concepción de Cristo, la concepción de este niño que nacería, sería distinta a la concepción de cualquier otro niño. En primer lugar, sería concebido santo. Santo. ¿Ok? Fíjense que la virginidad de María era una prueba importante de su piedad. Demostraba que María era una mujer piadosa, una mujer que temía a Dios, que amaba a Dios. En la Escritura, la pureza sexual es demandada en ambos testamentos. Dios demanda la abstinencia sexual fuera del matrimonio, o sea, una persona que no está casada no debe tener relaciones sexuales, ¿bien? Y Dios demanda la abstinencia sexual fuera del matrimonio y la fidelidad en el matrimonio. La fidelidad sexual en el matrimonio. Eliminando cualquier duda sobre la pureza de María, Mateo explicó que se halló, y estoy de vuelta en el texto bíblico, que se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Aquí Mateo está enfatizando, amado hermano, el misterio del embarazo de María. ¿Ok? El misterio del embarazo de María. Y esa obra solo puede atribuirse a una concepción milagrosa que había sido generada por el Espíritu Santo. O sea, Dios obró en esta circunstancia para que naciera un ser único, especial en la historia de la humanidad. Y de esta manera, Mateo está ahora resaltando la genealogía divina de Jesús. La semana pasada vimos los versos 1 al 17, donde se narra la genealogía carnal de Jesús a través de, obviamente, la línea de su padre adoptivo, su tutor legal, ¿verdad? Sin embargo, hoy Mateo se propone hablar de la línea divina de Jesús. Una persona única y singular, una persona que tenía obviamente dos naturalezas, la divina y la humana. ¿Ok? De esta manera, Mateo demuestra que Jesús es el Mesías esperado, el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Ok? Si usted se pregunta por qué la concepción virginal es tan importante para la fe cristiana, ¿por qué la concepción virginal, que es lo que Mateo está resaltando aquí, es tan importante para la fe cristiana? Déjame decirte, porque la concepción virginal protegía mucho más que el carácter moral, que la integridad y la reputación de María. La concepción virginal, amado hermano, protegía al mismo Cristo. La naturaleza humana de Jesús, del divino Hijo de Dios. Jesús tenía que nacer, tenía que ser concebido libre de la naturaleza pecaminosa que todo descendiente de Adán ha heredado. Todos nosotros, sin excepción, usted, yo y toda persona que ha nacido en este mundo, podemos afirmar como David en el Salmo 51:5, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué significa? Todo ser humano que ha nacido como descendiente de Adán, porque todos somos descendientes de Adán, Adán y Eva fueron los padres de la raza humana, ¿verdad? Todo ser humano ha sido concebido en pecado. Nosotros heredamos el pecado de nuestros primeros padres. Bien. Sin embargo, Jesús, a pesar de que Él nació de una mujer y a pesar de que Él asumió una naturaleza humana real como la nuestra, con todas las limitaciones de la naturaleza humana, sin embargo, Él fue concebido sin pecado.
Por eso Lucas dice que era santo, el santo ser que nacerá. Fue concebido sin pecado. Como hijo de Dios, Jesucristo nació sin ninguna relación con el pecado. En Jesucristo, escuche bien lo que voy a explicar porque esto es importante. En Jesucristo, el Espíritu eterno de Cristo, el Espíritu eterno de la segunda persona de la Trinidad, asumió un alma humana y un cuerpo humano, y dos naturalezas se unieron en una persona eterna. Bien. Jesucristo, la Escritura enseña que es verdadero Dios y verdadero hombre. No fue un simple hombre, fue verdadero Dios y verdadero hombre. En la concepción ocurrió la unión de las dos naturalezas, la divina y la humana, en la persona única que es nuestro Señor Jesucristo. El Dios infinito e ilimitado asumió las limitaciones de la humanidad para poder venir, nacer, vivir y aún morir por la salvación de todos aquellos que creerían en Él. Por eso debía ser concebido sobrenaturalmente. Y evidentemente esa concepción virginal causó confusión en la mente de José, ¿verdad? Y eso es lo que nos explica Mateo en el verso 19. Vemos la confusión de José. Dice el verso 19, entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. ¿Sabe? Esa expresión quiso abandonarla podría traducirse al español, quiso divorciarse de ella. Bien. José, como es lógico, asumió que María le había sido infiel y había tenido relaciones con otro hombre. Por tanto, hizo lo que cualquier hombre haría, ¿verdad? Él deseaba terminar el compromiso. Y recuerden que el compromiso ya era un vínculo legal, por tanto, la única manera de romper ese compromiso era a través de un divorcio. A través de un divorcio. Y según la costumbre de la época, José tenía dos opciones. Tenía dos opciones, ¿verdad? Entablar una demanda judicial contra María, o sea, hacer pública la condición de María y decir, esta mujer está embarazada, pero su hijo no es mío. Llevarla ante los jueces y exponerla al escarnio público, ¿ok? O la otra opción que él tenía era entregarle una carta de divorcio despidiéndola en silencio, o sea, hacer algo privado, ¿bien? Sin entablar una demanda judicial. Y esto era permitido por la ley. Por ejemplo, en Deuteronomio 24, uno dice, cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. O sea, esto era permitido por la ley. Podía darle una carta de divorcio en privado sin hacer un escándalo público, sin llevarla a los jueces. Ahora, déjenme decirle, ya en el tiempo de Jesús, recuerden, los judíos estaban bajo el imperio romano, no podían ejercer la pena de muerte. Para poder ejercer la pena de muerte tenían que ir con los romanos. Por tanto, aunque ellos hubieran encontrado una mujer culpable de adulterio, no podían apedrearla sin el permiso de los romanos. ¿Ok? Es por eso que también, por ejemplo, tuvieron que llevar a Jesús ante los jueces romanos para poder condenarlo. Bien. Ahora, note que Mateo dice aquí que José era un hombre justo. Un hombre justo. Y esta expresión es un hebraísmo, o sea, es una expresión cultural que sugiere
que José era un verdadero creyente. Era un creyente genuino. Y note que la conducta de José es un hermoso ejemplo de madurez espiritual y de compasión por los demás. Ahora, ¿qué habría hecho un hombre en esa circunstancia que tenía José? Un hombre despechado al que su mujer lo traicionó. Estoy seguro que lo primero que hubiera querido hacer es matarla, ¿verdad? Y lo segundo, lo menos que habría hecho, si no la mataba para no ir a la cárcel, la habría expuesto públicamente, habría llevado al tribunal y hubiera formado un escándalo público y le había dicho, ¿sabes qué? Mira, esta mujer me traicionó, y hubiera formado un escándalo público, ¿verdad? Sin embargo, fíjense que dice la Escritura que José aquí decidió optar por darle una carta de divorcio en privado. O sea, él sentía compasión por María a pesar de lo que ella había hecho, que él pensaba que ella había hecho. Bien. Me imagino el dilema moral que tenía José en ese momento. Y debido a la confusión en la que José se encontraba, él necesitaba una clarificación de la situación. Necesitaba que alguien le clarificara la situación. Y eso es lo que vemos en los versos 20 al 21. Versos 20 al 21 dice, pero mientras pensaba en esto, o sea, mientras pensaba en darle una carta de divorcio, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David. Fíjense, José es identificado aquí como hijo de David, o sea, un heredero legal de David, un heredero al trono de David. ¿Ok? Y aunque Jesús no sería el hijo biológico de José, sí sería legalmente su hijo, porque José sería su tutor legal. ¿Ok? Por tanto, Jesús también recibió su derecho real de la línea davídica por José, porque era su tutor legal. Y el ángel clarifica la situación y le explica. Le dice, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. O sea, aquí se clarifica la situación. ¿Ok? Y este versículo enfatiza el carácter sobrenatural de este evento. Es un testimonio celestial de la concepción virginal de María. María no había tenido relaciones con ningún hombre. Dios había engendrado a Jesús en el vientre de María. ¿Ok? Verso 21 dice, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. El nombre Jesús significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabe? El nombre Jesús se deriva del nombre hebreo Josué, Yeshua, que significa el Señor es salvación. Y este nombre significa mucho para nosotros como iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque demuestra la misión que tenía Jesús al venir a la tierra. La misión por la cual Dios se hizo hombre. Jesús vino a la tierra para salvarnos. ¿Escuchó eso? Para salvarnos. La Biblia dice que todos nosotros nos apartamos de Dios. ¿Ok? Y Él vino para salvarnos, para rescatarnos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos salvarlos a nosotros mismos. Jesús vino a salvarnos del pecado y de sus consecuencias. Y solo Jesús puede salvarnos. Nadie más puede hacerlo. Algo que quiero que entienda es que Jesús no vino para ayudar a las personas para que éstas se salven a sí mismos. No. Él vino a salvarnos, literalmente. Él y solo Él puede ser el Salvador. Y solo Él puede librarnos de la condenación por el pecado. Mateo está enfatizando la misión de Jesús.
Él sería el Salvador del mundo. El regalo de Dios al mundo. ¿Sabe? En Navidad las personas entregan muchos regalos. No hay un regalo más valioso que el que Dios le entregó a este mundo. Dios le entregó a su Hijo para que a través de Él, todo aquel que en Él cree pueda ser perdonado y reconciliado con Dios. No hay un regalo más precioso. Tristemente, ¿sabe? A lo largo y ancho del mundo muchas personas celebran la Navidad. Muchas personas celebran en Navidad, pero no todos celebran la Navidad. Porque muchas personas celebran en Navidad fiestas paganas, mundanas, donde Cristo no está presente y donde Jesús no es el Señor de sus vidas. La Navidad, el mensaje de la Navidad, es el mensaje de amor de Dios al hombre. Es Dios haciéndose hombre para venir a rescatarnos del pecado. ¿Sabe? La Navidad obviamente no fue en diciembre. Y mucha gente dice, no debemos celebrar Navidad porque es una fiesta pagana. Sabemos que esta Navidad, en esta forma que se celebra y que todas esas celebraciones de árboles y todo eso es pagano. Pero el punto que quiero que entienda, como iglesia tenemos la misión de proclamar al mundo de que Cristo vino a este mundo. Y aunque las cosas alrededor hoy se hayan pervertido, el mensaje sigue siendo al mundo. La Navidad es el mensaje de amor al mundo. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús es el Salvador. ¿Ok? Después de examinar la calificación del ángel, Mateo establece la conexión entre la concepción virginal de Jesús y las profecías del Antiguo Testamento. Usted ve eso en los versos 22 al 23, dice el verso 22. Todo esto sucedió, se refiere obviamente a la concepción de Jesús, ¿verdad? Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Y se refiere allá al profeta Isaías, ¿ok? Diciendo, verso 23, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Sabe? Aquí Mateo usa una cita del libro de Isaías. Y voy a explicarle el contexto de lo que pasó para que usted entienda lo que Mateo está diciendo. Perdón. Según Isaías capítulo 7, versos 1 y 2, Rezín, que era rey de Siria, y Peca, que era rey de Israel, estaban haciendo la guerra contra el reino de Judá. ¿Ok? Porque Acaz, que era el rey de Judá, se había negado a unirse a ellos en una coalición para rebelarse contra el rey de Asiria. Los sirios y los israelitas, el reino del norte, relacionaron al escuchar la negativa del rey de Judá, decidieron atacarlo, decidieron ir a atacar a Jerusalén para derrotar a Acaz y para poner en el trono de Jerusalén al hijo de Tabel. Usted puede ver eso en Isaías 7:6. ¿Ok? Ahora, de esa manera se iba a salir la línea mesiánica, iban a acabar supuestamente con la línea mesiánica en Israel. En el capítulo 7, versos 3 al 9, Dios le ordena a Isaías que vaya al rey Acaz con la seguridad de que el ataque de los sirios y de los israelitas iba a fracasar si Acaz le creía a Dios, dice el verso 9. ¿Ok? Pero usted sabe, como les dije la semana pasada, la mayoría de los reyes no fueron buenos reyes, ¿verdad? Y Acaz no creyó. Y de hecho, en vez de confiar en Dios, trató de hacer una coalición y buscar al rey de Asiria para que lo ayudara, para que lo apoyara. Usted puede ver eso en 2 de Reyes 16, versos 5 al 7,
y en Isaías 7:17. En consecuencia, Dios envió a Isaías una segunda vez para disuadir al rey Acaz. Le ofrece, fíjense, Dios mismo le ofrece a Acaz la oportunidad de pedir una señal del Señor para que confirmara la validez de su promesa. Dios le dice, tú quieres ver que yo voy a hacer lo que te estoy diciendo, pídeme una señal y yo te la voy a conceder. ¿Ok? Usted puede ver eso en Isaías 7, versos 10 y 11. Ahora, ¿qué hizo Acaz? En vez de confiar en Dios y pedirle la señal que Dios le estaba diciendo, Acaz se niega a pedir la señal. Usted puede ver eso en el verso 12 del capítulo 7. Por lo tanto, el Señor mismo, a través de Elías, le dice que entonces Él le iba a dar esa señal. Usted puede ver eso en Isaías 7:14. Dice Isaías 7:14, por tanto, fíjense, el Señor mismo le dará esta señal. ¿Se da cuenta? O sea, Dios dice, ¿sabes qué? Yo mismo te voy a dar la señal. ¿Ok? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Ok? La señal de la que habla Isaías, o de la que habló Isaías, fue dada específicamente al rey Acaz. Porque como dije, él temía que la línea real de Judá fuera destruida por los reinos de Siria y de Israel. Y el profeta Isaías le aseguró al rey que él protegería esa línea mesiánica. ¿Sabe? Recuerde, en tiempo de Jesús no había un heredero de David en el trono. Recuerde, quien estaba reinando era Herodes el Grande, que no era un judío genuino realmente, ¿verdad? Sin embargo, siendo fiel a su promesa, Dios envió a un libertador, un rey como ningún otro que el mundo haya conocido. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. En otras palabras, Dios dijo, una mujer virgen va a concebir. ¿Cómo? Ya Mateo nos explica. Fue como, explica aquí, una concepción virginal. Dios mismo obró, engendró ese niño en el vientre de María. Para que ese niño que nacería sería Dios con nosotros. Dios vino al mundo. Navidad es ese mensaje. Dios se encarnó. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios nos visitó. ¿Ok? Emmanuel es un título que describe de manera literal lo que Jesucristo es en su encarnación. Jesucristo es Dios con nosotros. Y sabe, José, después de conocer la realidad referente a la concepción virginal y que el niño sería el rey Mesías, siguió las instrucciones del ángel y consumó el mandato divino. Usted puede ver eso, la consumación en los versos 24 y 25. Dice, cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Fíjense, José rompió con la tradición, ¿ok? Él no esperó el año. Sabiendo que María estaba embarazada, decidió tomarla como esposa, ¿ok? Aun cuando no había transcurrido el periodo de espera. José, de este modo, estaba obedeciendo el mandato divino. Y él se unió a María, se casó legalmente ya finalmente con María y cuidó tanto de María como del niño durante todo el tiempo en que él estuvo vivo. ¿Sabe? A veces evitamos hacer lo correcto por lo que otros puedan pensar. ¿Verdad? Al igual que José, nosotros siempre debíamos escoger obedecer a Dios en lugar de buscar la aprobación de los hombres.
A José no le importó lo que el mundo pudiera pensar de él. José entendió que era un privilegio que él tenía de cuidar a aquella criatura que iba a nacer, porque esa criatura sería el Salvador del mundo. Así que José fue y tomó consigo a María como su mujer. Y nota lo que dice a continuación en el verso 25. Y la conservó virgen. O sea, la otra traducción sería no la conoció. Recuerde, la palabra conocer en la Escritura es usada como un eufemismo. Y significa mucho más que conocer a una persona. Implica un conocimiento profundo, un conocimiento íntimo. ¿Ok? Y aquí implica, obviamente, tener una relación tan profunda. En el matrimonio implica, conocer en el matrimonio implica que tienen una relación física, emocional y espiritual. En todas las dimensiones, ¿verdad? Pero dice que José la conservó virgen hasta que dio a luz a su hijo. Verso 25. ¿Ok? O sea, él la llevó consigo, la tuvo en su casa, pero no tuvo relaciones con ella. Hasta que ella dio a luz a su hijo. ¿Ok? Y le puso por nombre Jesús. Fíjense que esto demuestra que José obedeció al pie de la letra las instrucciones del ángel. Demuestra que José era un hombre verdaderamente piadoso, digno de recibir el inmenso privilegio de cuidar del mismísimo Hijo de Dios. ¿Ok? Dios, póngase a pensar por un momento, amado hermano. Dios le confió el cuidado de su Hijo amado, aquel en quien Él tiene complacencia, a este simple hombre, a este simple mortal. Qué inmenso privilegio el de José y el de María. Ser los que cuidaran a Emmanuel, a Dios con nosotros. ¿Sabe? Y sabemos que José fue fiel en protegerlo, porque conocemos la historia, lo que ocurrió con Herodes el Grande cuando trató después de matar al niño, ¿verdad? Estableció un edicto para intentar asesinar al niño. Usted puede ver eso en Mateo 2, versos 13 al 18, lo vamos a ver en las próximas semanas, ¿cierto? Así que José simplemente tomó a María como mujer. Sin embargo, fíjense, él no tuvo relaciones con ellas hasta después que María dio a luz a su hijo. Luego de eso, ellos tuvieron una vida normal de casados. De hecho, los evangelios mencionan a los hermanos o a los medios hermanos de Jesús, ¿verdad? Tenía 7 medios hermanos, entre hermanos y hermanas. Y usted puede ver eso en Mateo 12, 46 y Mateo 13, 55 al 56. Se menciona 4 medios hermanos de Jesús, varones, y hay 3 que no se mencionan, que son mujeres. ¿Ok? Lo que prueba que María no permaneció virgen perpetuamente, como afirma la Iglesia de Roma, ¿verdad? Sino simplemente que ella, obviamente, fue escogida para ser la madre del Rey Mesías, Salvador, y fue fiel, una mujer fiel en esa misión, pero también que era una mujer normal, común y corriente, como todas las demás, necesitaba un Salvador. Por tanto, ella no debe ser adorada. El único digno de ser adorado es el niño que nació de ella, que es Jesús, que es Dios con nosotros, Emmanuel, el Salvador del mundo. Obedeciendo la voluntad divina, fíjense, José llamó al niño Jesús, porque José sabía que aquel realmente era el Salvador. El Hijo de Dios, la Escritura nos enseña que vino predicando el Evangelio del Reino. Usted puede ver eso en Mateo 4:23, donde dice que Jesús comenzó a predicar el Evangelio del Reino. Es por eso que el título de esta serie del Evangelio de Mateo es el Evangelio del Reino. Jesús vino ofreciendo la entrada a este reino. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados, que reconoce que ha vivido su vida en rebelión contra Dios, que ha vivido de espaldas a Dios y recibe a Jesús por la fe como su Salvador, como su Señor y su Rey. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, hoy estarás en su reino eterno.
hoy, posicionalmente serás trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Y vas a experimentar todo lo que este reino espiritual provee a aquellos que le pertenecen. Y algún día, porque Cristo regresará, algún día podremos reinar con Él. Tendremos un reinado terrenal de 1000 años. Y luego estaremos en el reino eterno, un reino de dicha, de alegría, de paz, donde no habrá más muerte, ni dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, porque estaremos con Cristo y con el Padre. Pero la pregunta en esta mañana ¿es Jesús tu Rey? ¿Es Jesús tu Rey? ¿Sabe? El mensaje de la Navidad es un mensaje de salvación. Dios enviando a su Hijo al mundo para que todo aquel que recibe este regalo reciba salvación. El Rey ha venido. Inclinarás tu rodilla y te postrarás ante Él. Reconocerás su majestad real. Lo confesarás como tu Salvador, como tu Señor y tu Rey. Y recibirás las bendiciones eternas que Él ofrece. El mensaje de la Navidad es ese, el mensaje del regalo de Dios, un regalo de salvación. Todo aquel que recibe a Cristo por la fe, todo aquel que se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo por la fe, recibe el don de la vida eterna. Y no solamente eso, sino que en ese mismo instante la Biblia dice que es adoptado en la familia de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, es el mensaje de la Navidad. En Cristo está la salvación. En Cristo hay vida eterna. Aquellos que reciben ese regalo eterno podrán disfrutar en la gloria eterna con el Padre. Te invito a orar. Amado Dios, damos gracias. Gracias por este mensaje precioso. Gracias porque sabemos que la Navidad es Cristo. Señor, ayúdanos a examinar nuestro propio corazón. Si nosotros aún no estamos seguros de haber recibido este precioso regalo que Dios nos ha dado, Señor, que entendamos que hoy es el día de salvación. Padre, abre la mente y el corazón de todos aquellos que aún no han recibido a Cristo por la fe. Y permite, Señor, que puedan realmente arrepentirse de sus pecados y entender la bendición eterna que significa recibir a Cristo. Gracias por la obra de Cristo. Gracias porque Él estuvo dispuesto a condescender, al humillarse, al asumir la naturaleza humana y venir a vivir en un mundo caído, corrupto, pecador. Estuvo dispuesto a morir en una cruz, en una cruenta cruz, con un solo propósito, fue rescatarnos del pecado y la muerte. Gracias, Señor, porque es por Cristo que tenemos salvación. Y es en Cristo que somos reconciliados y recibimos vida eterna. Gracias por ese hermoso, ese inigualable regalo. Señor, ayúdanos a atesorarlo en nuestros corazones y permite que Cristo sea el primer amor en cada una de nuestras vidas. Lo pedimos en su precioso nombre y te damos gracias. Amén y amén.